En el año 1575, más de 10.000 samuráis cargaron contra una pequeña fortaleza japonesa. Y ninguno de ellos vivió para contarlo. La historia que estás a punto de escuchar cambió para siempre el destino del Japón feudal. Un castillo aparentemente insignificante se convirtió en la tumba de uno de los clanes más poderosos de la historia samurái, y todo comenzó con una decisión que parecía completamente lógica en su momento. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Nagashino, primero necesitas conocer a los protagonistas de esta tragedia épica. En el centro de nuestra historia está el clan Takeda, una dinastía militar que durante generaciones había forjado su reputación como los jinetes más temidos de todo Japón. Los Takeda no eran guerreros ordinarios. Sus caballos eran criados específicamente para la guerra. Sus jinetes entrenaban desde la infancia, y su táctica de carga frontal había aplastado a ejércitos enteros durante décadas. Cuando veías las banderas rojas del clan Takeda acercándose al campo de batalla, sabías que estabas contemplando tu propia muerte. Pero en el año 1575, algo había cambiado en el panorama militar japonés. Dos nombres resonaban con fuerza creciente: Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu. Estos dos señores de la guerra habían formado una alianza que amenazaba directamente el dominio tradicional de los Takeda. Nobunaga era conocido por su brutalidad, pero también por algo mucho más peligroso: su mente innovadora. Mientras otros clanes se aferraban a las tradiciones ancestrales del combate samurái, él experimentaba con nuevas formas de hacer la guerra. Y Tokugawa Ieyasu, su aliado, había demostrado ser un estratega paciente y calculador. El castillo de Nagashino, situado en la provincia de Mikawa, no era precisamente una fortaleza imponente. Sus muros no eran especialmente altos, su guarnición no era numerosa, y su posición, aunque estratégica, no parecía inexpugnable. Para los ojos de cualquier comandante militar de la época, Nagashino era simplemente otro obstáculo menor en el camino hacia la victoria. Pero había algo que los Takeda no sabían, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Los defensores de Nagashino habían recibido algo más que refuerzos humanos. Habían recibido una tecnología que estaba a punto de revolucionar la guerra tal como se conocía en Japón: los arcabuces. Estas armas de fuego primitivas habían llegado al país a través de comerciantes portugueses apenas unas décadas antes. Pero algunos señores de la guerra visionarios ya habían comprendido su potencial devastador. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es cómo se desarrollaron los eventos previos al asedio. Los Takeda habían estado expandiendo su territorio durante meses, conquistando fortaleza tras fortaleza con su táctica probada. Cargas masivas de caballería que rompían las líneas enemigas como un martillo aplasta una nuez. Cada victoria había reforzado su confianza. Cada castillo que caía ante sus cascos confirmaba lo que ya sabían: que no existía defensa capaz de resistir el poder combinado de miles de guerreros montados cargando al unísono. Cuando las fuerzas del clan Takeda se acercaron a Nagashino, sus exploradores informaron de lo que parecía ser una situación ideal. La fortaleza estaba defendida por una guarnición relativamente pequeña, y aunque había refuerzos de Nobunaga y Tokugawa en la zona, estos parecían estar posicionados de forma defensiva, no ofensiva. Lo que los espías Takeda no pudieron observar desde la distancia era la preparación meticulosa que había tenido lugar dentro de las murallas del castillo. Los defensores no solo habían reforzado sus posiciones con empalizadas adicionales, sino que habían organizado algo que nunca antes se había visto en una batalla japonesa: líneas coordinadas de tiradores con arcabuces. La tradición militar japonesa hasta ese momento se basaba en el combate individual, en el honor personal, en cargas heroicas donde cada samurái buscaba la gloria en el enfrentamiento cara a cara. La idea de soldados disparando en formación, manteniéndose a distancia del enemigo, era completamente ajena a la mentalidad guerrera tradicional. Pero Nobunaga había estudiado los informes sobre batallas europeas. Había comprendido que las armas de fuego no eran simplemente otra herramienta de guerra,
sino que representaban una transformación fundamental en la naturaleza misma del combate, y estaba a punto de demostrarlo de la manera más brutal posible. Cuando el ejército Takeda se desplegó frente a Nagashino, el espectáculo debió ser absolutamente impresionante. Más de 10.000 jinetes formados en líneas perfectas, sus armaduras brillando bajo el sol, sus estandartes ondeando al viento. La tierra misma temblaba bajo los cascos de sus monturas. Para cualquier defensor tradicional, la visión de semejante fuerza habría sido suficiente para considerar la rendición. Pero los hombres dentro de Nagashino sabían algo que los atacantes ignoraban. Tenían en sus manos el poder de cambiar la historia. El momento de la carga debió ser tanto aterrador como hermoso. Miles de guerreros gritando sus gritos de guerra ancestrales, lanzas en alto, dirigiéndose hacia las murallas con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. Era la culminación de siglos de tradición militar japonesa, la expresión más pura del espíritu samurái. Y entonces comenzó el fuego de los arcabuces. Los primeros disparos debieron confundir más que asustar a los atacantes. El ruido era desconocido, el humo extraño, pero la caballería Takeda había enfrentado arqueros antes. Siguieron cargando, pero lo que encontraron no fue una lluvia de flechas que podían esquivar o detener con sus escudos. Lo que encontraron fue algo completamente nuevo, un fuego continuo y devastador que no daba tregua. Los arcabuceros habían sido organizados en líneas rotatorias, de manera que mientras unos disparaban, otros recargaban. El resultado era un bombardeo constante que no cesaba jamás. Según los relatos de la época, que aunque pueden contener elementos legendarios, pintan un cuadro escalofriante, los jinetes comenzaron a caer en números que nunca antes se habían visto en una batalla japonesa. No era la muerte honorable del combate individual, sino algo masivo, impersonal, industrial casi. Pero lo más sorprendente de todo no fue solo la efectividad de las nuevas armas, sino la reacción de los propios Takeda. Enfrentados a una situación completamente nueva, siguieron haciendo lo que siempre habían hecho: cargar. Su código de honor, su tradición militar, su misma identidad como guerreros les impedía considerar cualquier otra opción. Carga tras carga se estrellaba contra las empalizadas de Nagashino. Cada ola de jinetes encontraba el mismo destino que la anterior, pero la siguiente seguía formándose. Era como si estuvieran atrapados en un ritual suicida del que no podían escapar. Durante las siguientes horas, algo extraordinario comenzó a desarrollarse en los campos alrededor de Nagashino. Los comandantes Takeda, veteranos de innumerables batallas, se encontraron por primera vez en sus carreras militares sin una respuesta efectiva. Sus tácticas tradicionales, perfeccionadas a lo largo de generaciones, simplemente no funcionaban contra esta nueva forma de guerra. Los relatos de la época, aunque probablemente exagerados, sugieren que la matanza fue tan sistemática que los propios arcabuceros comenzaron a experimentar algo desconocido hasta entonces: fatiga por disparar continuamente. El mecanismo de rotación que Nobunaga había diseñado funcionaba con una precisión mortal, pero incluso los defensores se vieron sorprendidos por la magnitud de la destrucción que estaban causando. Una de las teorías más fascinantes sobre lo que ocurrió en Nagashino es que los Takeda podrían haber tenido oportunidades de retirada que simplemente no consideraron. Algunos historiadores modernos especulan que la rigidez de su código de honor les impidió adaptarse a una situación completamente nueva. Era como si su mayor fortaleza, su inquebrantable determinación, se hubiera convertido en su debilidad más letal. La psicología de los atacantes durante esas horas cruciales es particularmente intrigante. Los supervivientes de otras batallas Takeda, que no participaron en Nagashino, describieron más tarde un fenómeno que podríamos llamar ceguera táctica. Según estos testimonios, nunca considerados completamente fiables, pero fascinantes desde el punto de vista histórico, los jinetes parecían incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, dentro del castillo, se estaba escribiendo un capítulo completamente nuevo en los anales de la guerra japonesa. Los Ashigaru, soldados de infantería que tradicionalmente ocupaban posiciones secundarias en las batallas, de repente
se habían convertido en los protagonistas absolutos del conflicto. Por primera vez en la historia militar japonesa, los guerreros de clase baja estaban masacrando sistemáticamente a la élite samurái. Este cambio de paradigma tenía implicaciones que iban mucho más allá de la batalla misma. El sistema social japonés se basaba en la premisa de que los samuráis eran superiores militarmente debido a su entrenamiento, su honor y su dedicación. Pero en Nagashino, campesinos armados con arcabuces estaban demostrando que la tecnología podía igualar o superar siglos de tradición marcial. La comunicación entre las distintas unidades Takeda durante la batalla presenta otro aspecto fascinante de la tragedia. Los mensajeros que intentaban coordinar las cargas se encontraron con una situación para la que no existían precedentes ni órdenes preestablecidas. Las señales tradicionales de guerra, los tambores y cuernos que habían orquestado victorias durante décadas, de repente parecían insignificantes ante el rugido constante de los arcabuces. Algunos registros sugieren que hubo intentos de flanquear las posiciones defensivas, movimientos tácticos que en circunstancias normales habrían tenido éxito, pero lo que los comandantes Takeda no habían anticipado era que Nobunaga había preparado múltiples líneas de tiradores, no solo en el frente principal del castillo. Cada intento de maniobra se encontraba con el mismo fuego devastador. La duración exacta de la batalla sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Algunas fuentes hablan de varias horas de combate continuo, mientras otras sugieren que la masacre principal tuvo lugar en un periodo mucho más breve. Lo que sí parece estar documentado con mayor fiabilidad es que los Takeda mantuvieron sus ataques mucho después de que cualquier comandante racional habría ordenado la retirada. Esta persistencia aparentemente irracional puede explicarse por un factor que los historiadores occidentales a menudo subestiman: la importancia de la reputación en la sociedad japonesa de la época. Para los Takeda, retirarse ante un castillo menor habría sido más que una derrota militar. Habría sido una destrucción completa de su identidad como guerreros invencibles. La geografía del terreno también jugó un papel crucial que se vuelve más evidente cuando examinas los mapas de la época. Nagashino estaba situada en un valle que canalizaba naturalmente los ataques de caballería hacia posiciones preparadas. Lo que inicialmente parecía una ventaja para los atacantes, un terreno perfecto para cargas masivas, se había convertido en una trampa mortal perfectamente diseñada. Durante las últimas fases de la batalla, comenzaron a aparecer indicios de que algunos comandantes Takeda finalmente habían comprendido la magnitud del desastre. Sin embargo, estos intentos tardíos de reorganización llegaron demasiado tarde. La estructura de mando había sido destrozada por las sucesivas oleadas de bajas, y la coordinación efectiva se había vuelto imposible. Una de las teorías más controvertidas sobre Nagashino es que Nobunaga había estado preparando esta demostración de poder de las armas de fuego durante meses, posiblemente años. Según esta hipótesis, la batalla no fue solo una defensa del castillo, sino un experimento militar cuidadosamente planificado para probar la efectividad de las nuevas tácticas europeas en territorio japonés. Los aspectos más escalofriantes de la batalla emergen cuando examinas los testimonios de los pocos supervivientes. Según estos relatos, que deben tomarse con precaución debido a su naturaleza traumática, el campo de batalla se había transformado en algo jamás visto en la guerra japonesa tradicional. No había cuerpos individuales de guerreros caídos en combate honorable, sino masas de jinetes y caballos abatidos por un fuego que venía desde la distancia. La reacción de los propios arcabuceros durante y después de la batalla también revela aspectos fascinantes de este momento histórico. Muchos de estos soldados nunca habían participado en combates a gran escala, y de repente se encontraron siendo los ejecutores de una masacre de proporciones épicas. Los registros posteriores sugieren que algunos experimentaron lo que hoy podríamos reconocer como trauma psicológico. Al final de aquel día sangriento en Nagashino, cuando el humo finalmente se desvaneció y los últimos ecos de los arcabuces se perdieron en el silencio,
Lo que quedó no fue solo un campo de batalla, sino el cementerio de una era completa. Los Takeda, que habían dominado la guerra japonesa durante generaciones, habían sido borrados del mapa en cuestión de horas. Pero la verdadera magnitud de lo que había ocurrido no se haría evidente hasta las semanas siguientes, cuando las noticias de la masacre comenzaron a extenderse por todo Japón. El eco de Nagashino cambiaría para siempre la forma en que se libraban las guerras en el archipiélago, marcando el principio del fin de la era de los samuráis, tal como el mundo los había conocido. Esta batalla no fue solo el final de un clan poderoso, sino el nacimiento violento de un Japón completamente nuevo, donde la tradición y el honor se rendirían ante la tecnología y la innovación táctica. Las consecuencias de aquel día trágico en Nagashino se extendieron como ondas en el agua mucho más allá del campo de batalla. Los mensajeros que lograron escapar de la masacre llevaron noticias que cambiaron instantáneamente el equilibrio de poder en todo Japón. De un día para otro, la jerarquía militar que había dominado el archipiélago durante siglos se desmoronó como un castillo de naipes. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo reaccionaron los demás clanes samuráis cuando se enteraron de lo ocurrido. Muchos simplemente se negaron a creer los primeros informes. La idea de que los invencibles Takeda hubieran sido aniquilados por soldados de a pie armados con armas extranjeras era tan ajena a su comprensión del mundo que algunos daimios consideraron que se trataba de propaganda enemiga. Pero las pruebas físicas eran imposibles de ignorar. Los campos alrededor de Nagashino se habían convertido en un testimonio silencioso de la nueva realidad militar. Durante semanas después de la batalla, viajeros y comerciantes que pasaban por la zona describían una visión que les helaba la sangre. Miles de armaduras destrozadas, armas rotas y huesos blanqueándose al sol creaban un paisaje apocalíptico que ningún japonés había contemplado jamás. Una de las reacciones más sorprendentes vino de los propios samuráis supervivientes de otros clanes. Algunos comenzaron a cuestionar abiertamente si su entrenamiento tradicional tenía algún valor en este nuevo mundo de armas de fuego. Las escuelas de esgrima que habían florecido durante siglos empezaron a ver cómo sus estudiantes las abandonaban en masa, buscando desesperadamente aprender sobre estas nuevas tecnologías occidentales. Los comerciantes portugueses, que hasta entonces habían sido vistos como curiosidades exóticas, de repente se encontraron siendo cortejados por señores de la guerra de todo el país. El precio de los arcabuces se disparó de manera astronómica. Un arma que antes se podía adquirir por el equivalente a unos pocos sacos de arroz, ahora valía tanto como un caballo de guerra entrenado. Pero la transformación más profunda no ocurrió en los campos de batalla, sino en las mentes de los líderes japoneses. Nobunaga había demostrado algo que cambiaría para siempre la filosofía militar del país: que la innovación podía ser más poderosa que la tradición. Esta lección se extendió mucho más allá de las tácticas de combate y comenzó a influir en todos los aspectos de la sociedad japonesa. Los espías de otros clanes que llegaron a investigar los restos de Nagashino encontraron algo que los desconcertó profundamente. Las empalizadas que Nobunaga había construido no seguían ningún patrón arquitectónico japonés conocido. Habían sido diseñadas específicamente para maximizar la efectividad de las armas de fuego, con ángulos y posiciones que permitían campos de tiro cruzados. Era como si hubiera importado no solo las armas europeas, sino toda una nueva ciencia de la fortificación. Lo que muchos no sabían era que Nobunaga había estado experimentando con estas tácticas en conflictos menores durante meses antes de Nagashino. Había pequeñas escaramuzas, enfrentamientos aparentemente insignificantes, donde había probado diferentes formaciones de arcabuceros. Los Takeda habían marchado hacia su muerte sin saber que estaban enfrentándose a un sistema militar completamente perfeccionado. La psicología de los supervivientes Takeda presenta uno de los aspectos más trágicos de toda la historia. Los pocos guerreros que lograron escapar de la masacre regresaron a sus territorios como hombres rotos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchos desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, pero en aquella época simplemente se consideraba que habían perdido su espíritu guerrero.
Algunos de estos supervivientes dejaron testimonios escritos que se conservan hasta hoy. Sus descripciones del sonido constante de los arcabuces, del olor a pólvora mezclado con sangre y de la sensación de impotencia absoluta ante un enemigo invisible, pintan un cuadro escalofriante de lo que supuso aquella batalla para quienes la vivieron. La familia Takeda, que durante generaciones había sido una de las más respetadas de Japón, se desintegró completamente en cuestión de meses. Los territorios que habían controlado fueron repartidos entre los aliados de Nobunaga, y los castillos que habían sido símbolos de su poder fueron demolidos o reconstruidos siguiendo los nuevos principios de fortificación. Pero la historia de Nagashino tiene ramificaciones aún más profundas que van más allá de la simple victoria militar. Los registros comerciales de la época muestran que después de la batalla, las importaciones de pólvora y metal se multiplicaron por 10 en todo Japón. Los herreros tradicionales, que habían dedicado sus vidas a forjar katanas perfectas, tuvieron que aprender nuevas técnicas para fabricar cañones de arcabuz. Un aspecto particularmente fascinante es cómo la batalla afectó a la percepción japonesa de los extranjeros. Antes de Nagashino, los europeos eran vistos como bárbaros curiosos con tecnología interesante, pero inferior espiritualmente. Después de la masacre, algunos comenzaron a preguntarse si estos extranjeros podrían tener algo más que enseñar que simplemente nuevas armas. Los monjes budistas de la época escribieron extensas reflexiones sobre el significado espiritual de lo ocurrido en Nagashino. Para muchos, la masacre representaba el fin de una era dorada, donde el honor y el valor personal determinaban el resultado de las batallas. El nuevo mundo que estaba emergiendo parecía más frío, más calculador, menos humano. Las consecuencias políticas de Nagashino fueron inmediatas y dramáticas. Los clanes que habían estado considerando oponerse a Nobunaga y Tokugawa rápidamente reconsideraron sus posiciones. Las alianzas que habían tardado años en negociar se deshicieron de la noche a la mañana. El equilibrio de poder que había definido la política japonesa durante décadas se evaporó en cuestión de semanas. Tokugawa Ieyasu, que había sido un aliado menor de Nobunaga, de repente se encontró en una posición de poder que ni él mismo había imaginado posible. Su paciencia estratégica y su disposición a adoptar nuevas tecnologías le habían colocado en el camino hacia el control de todo Japón, un destino que se cumpliría décadas más tarde cuando se convirtiera en el primer shogun Tokugawa. Los efectos de Nagashino se sintieron incluso en los aspectos más íntimos de la cultura japonesa. Los poetas y artistas de la época comenzaron a crear obras que reflejaban una nueva melancolía, una sensación de que algo precioso e irreemplazable había sido perdido para siempre. Las pinturas de guerreros heroicos fueron gradualmente reemplazadas por imágenes más sombrías de la guerra moderna. Una de las ironías más amargas de toda la historia es que los propios arcabuces que destruyeron a los Takeda eran armas relativamente primitivas. En Europa, donde habían sido desarrolladas, ya se consideraban obsoletas, pero en Japón, donde la innovación militar había estado estancada durante siglos, representaban un salto tecnológico absolutamente revolucionario. Los hijos de los guerreros Takeda, que sobrevivieron a Nagashino, crecieron en un mundo completamente diferente al de sus padres. Muchos abandonaron por completo las tradiciones samuráis y se convirtieron en comerciantes, artesanos o incluso en soldados de infantería armados con arcabuces. La transformación social fue tan radical como la militar. Pero quizás el aspecto más sorprendente de toda la historia de Nagashino es lo que ocurrió con el propio castillo décadas después. Esta fortaleza aparentemente insignificante, que había sido testigo de uno de los momentos más decisivos de la historia japonesa, fue abandonada y dejada en ruinas. La naturaleza reclamó lentamente las murallas que habían visto morir a un imperio, como si la historia quisiera borrar las huellas de aquel día terrible. Sin embargo, los ecos de Nagashino resonaron durante siglos. Cuando los barcos negros del Comodoro Perry llegaron a Japón en 1853, algunos historiadores japoneses recordaron inmediatamente las lecciones de aquella batalla medieval.
Una vez más, la tecnología extranjera amenazaba con transformar completamente su sociedad. Y una vez más, aquellos que se adaptaran más rápido serían los que sobrevivieran. Al final, Nagashino nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del cambio histórico. A veces, los momentos que definen civilizaciones enteras no ocurren en las grandes capitales o ante los ojos del mundo, sino en campos olvidados donde el futuro se forja con hierro y pólvora, donde imperios milenarios mueren en una tarde de verano, y donde el eco de los arcabuces anuncia el amanecer de una nueva era que nadie vio venir.